Ok, ya estamos. Entonces continuamos con la clase. Y en esta segunda parte vamos a hablar de funciones armónicas y qué relación tienen con las funciones analíticas. Recuerden un detalle importante. Cuando hablamos de funciones armónicas, siempre vamos a referirnos a funciones reales de variables vectoriales. Pero vamos a ver que las funciones armónicas tienen una relación muy importante con las funciones analíticas. Antes que nada, veamos lo que vieron ustedes en teoría de repaso. Vamos a decir que una función h de R2 a R es armónica en un dominio D. Sí, existen las derivadas de primer y segundo orden de h y son continuas en todo D, y a su vez se satisfacen las ecuaciones de Laplace, que la tienen ahí escrita para coordenadas cartesianas x y y. Entonces, de nuevo, una función real, si cumple esas condiciones, se va a decir que es armónica. Y la relación que tiene esto con lo que estamos viendo de funciones analíticas es que si tenemos una función compleja, de variable compleja, cuya parte real y parte imaginaria son u y b, entonces si esta función es analítica, entonces sus funciones, componentes, van a ser ambas de ellas armónicas. Y a su vez se va a cumplir la condición de que b es armónica conjugada de u. ¿Qué entienden ustedes por la definición armónica conjugada de u? ¿Alguien que me diga a qué nos referimos cuando decimos que b es armónica conjugada de u? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Alguna idea? Que hace que se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. Exacto, muy bien Florencia. O sea, que B, o sea, decir B que es armónica conjugada de U, lo único que nos está diciendo de fondo es que U y B satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces tengan mucho cuidado de cuando lean conjugado, en ese contexto, de armónica conjugada, de no pensar en el conjugado de un número complejo. Porque de nuevo, U y B son funciones reales. Entonces no está definida para ellas la operación conjugada como lo vimos en los números complejos. Entonces, el primer teorema nos dice que si f es analítica, u y b son armónicas, y a su vez, entre ellas hay una relación dada por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, por lo tanto, b es armónica conjugada de u. Bien, ¿se entendió el primer teorema? Y si pasamos al segundo teorema, fíjense que nos dice que una función compleja, de variable compleja, cuyas componentes son u y b, va a ser analítica en un dominio si y solo si, ¿sí? La doble implicancia, b es una armónica conjugada de u. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos funciones armónicas u y b que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces sumándolas, u más i por b, eso nos va a dar lugar sí o sí a una función analítica. Habrá que ver dónde, pero eso sí o sí va a ser una función analítica. O a la inversa, si u y b son armónicas conjugadas, perdón, estaba haciendo lo mismo, perdón. Si f de z es una función analítica en un dominio D, entonces u y b van a ser armónicas conjugadas. ¿Sí? ¿Se entienden estos dos teoremas? ¿Están claros? ¿Alguna duda al respecto? Si no, bueno, sigamos con la sección 1.6 de la guía 3 y vamos a hacer el caso A, donde vamos a empezar a aplicar algunos de esos teoremas. Fíjense que la tanda de ejercicio de la sección 1.6 nos dice que f de z es analítica en un dominio D, nos dan esa información, y nos piden que demostremos que f de z tiene que ser una constante en D si, el caso A que nos interesa a nosotros, f de z es real para todo z en D.
¿Se entiende lo que dice el enunciado? ¿Se entiende, no? ¿Qué me dicen? ¿Cómo podemos trabajar con este ejercicio? Ya sabemos que la función es analítica en un dominio D, no nos especifican cuál, pero sabemos que se cumple la condición de analiticidad. Nos piden que demostremos que f de z va a ser constante si tenemos una f de z que es real para todo z en D. ¿Cómo podemos demostrar eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Para, profe, ¿podés repetir la pregunta, por favor? Sí, el enunciado nos dice que tenemos una f de z analítica en D, eso ya es dato. No sabemos qué es D, pero sabemos que se cumple la condición de analiticidad en ese dominio. Luego nos dicen que demostremos que en el caso que f de z sea real para todo z en D, entonces f de z sí o sí tiene que ser una constante. Dicho de otra manera, si f de z es analítica y real en D, entonces la única condición posible es que f de z sea igual a una constante. ¿Se entiende el enunciado? Sí. Eso lo puedo, o sea, a través de la ecuación de Cauchy-Riemann, la única Bien. forma de que las derivadas sean iguales en el dominio de, bueno, yo considero todos los reales, todos los complejos, eh, es que z sea constante para que las derivadas me queden ambas cero, si no, no se satisface de ninguna forma. Guarda z que sea constante, no, que la función f de z sea constante. Dijiste z como si fuera la variable, pero está perfecto tu análisis. Claro, claro, sería u de x, que es la parte real, sea constante. Exacto. Entonces, tenemos nuestra f de z, que suponemos que la podemos escribir como u de xy más i por b de xy, como venimos trabajando hasta ahora, y sabemos que es analítica en D, eso es dato. El dato adicional que tenemos es que f de z es real para todo z en D. Que sea real, lo que nos está diciendo es que la parte imaginaria, que en este caso va a ser b de xy, es igual a cero. ¿Sí? Y nosotros también sabemos por un teorema de que si la función es analítica, entonces en un dominio D, entonces las funciones componentes u y b van a ser armónicas y a su vez van a ser, b va a ser armónica conjugada de u. Y recuerden que dijimos que armónica conjugada significaba que se cumplían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, b armónica conjugada de u, esto es lo mismo que decir
se cumplen Cauchy-Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Entonces, en nuestra condición, se tiene que cumplir que u de x sea igual a b de y que u de y sea igual a menos b de x. ¿Sí? Para que se satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann. Pero en nuestro caso, ¿cuánto vale u de x? ¿Cuánto vale b de x y b de y? Si sabemos que b de x es igual a 0. ¿Cero? 0 en ambos casos, ¿no es cierto? La derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces fíjense que de las ecuaciones de Cauchy-Riemann llegamos a que tiene que cumplirse que u de x sea igual a 0 y al mismo tiempo, porque u de y también sea igual a 0. ¿Y cuál es la función u de xy tal que su derivada con respecto a x es igual a 0 y su derivada con respecto a y es igual a 0? Una constante. Justamente. Entonces, u de xy tiene que ser igual a k, siendo k una constante real cualquiera. Entonces, fíjense que lo que llegamos a la conclusión, que la forma de f de z no es otra cosa que la constante real k. ¿Sí? Entonces, la única condición de tener una función analítica y real es que esa función sea la constante real. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que no haya quedado del todo claro? De nuevo, lo más importante que vimos acá, o nuevo, es esto. Que B sea armónica conjugada de U es simplemente que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Alguna pregunta o pasamos a otro ejercicio? Bien, pasemos a otro ejercicio. Veamos acá. Profe, ¿puede pasar un ratito a la filmina anterior? Sí, dame un segundo. Ahí está. Avísame cuando termine de copiar, por favor. Listo, gracias. De nada. Entonces ahora vamos al ejercicio 8. Y fíjense que nos dice que tenemos que encontrar una familia de funciones b de xy tal que para una función u que nos dan ahí, la función f de z sea analítica en algún dominio D. Entonces fíjense que lo que nos están dando justamente es una de las componentes, u, y nos piden que trabajemos de forma tal de que a partir de esa u encontremos b de xy tal que la suma de u más i por b de xy sea una función analítica. En este caso particular, u de xy vale 2x por 1 menos y. Así que, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podemos trabajar para probar todo eso? Para encontrar una b de xy tal que, dada esa u,
generemos una función f analítica en un dominio D. Deberíamos encontrar las derivadas parciales de U y después aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y así obtener también las derivadas parciales de B, integrarlas y encontrar lo que sería B. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste. Así que vamos a trabajar de esa manera. Ahora, fíjese una cosa. Para que la función sea analítica, para que fz sea analítica, tiene que estar formada por funciones que sean armónicas. Tanto u como b tienen que ser armónicas. Entonces, la primera pregunta, ¿esa u que está ahí es armónica? Porque fíjense que si no lo fuera, entonces ya no hay condiciones, no hay manera de satisfacer las condiciones para que la función sea analítica. ¿Se entiende el punto? Sí, deberíamos encontrar las dos derivadas, digamos, con respecto a x y y comprobar que se cumple la ecuación de Laplace. Perfecto, entonces vamos a hacer ese estudio. ¿Sí? Veamos si u de xy es armónica. Entonces, para que sea armónica, primero tenía que tener derivadas de primer y segundo orden, derivadas parciales, perdón, de primer y segundo orden, continuas, en algún lugar. Entonces, díganme ustedes, perdón, Eso ya no sería afirmaría, pero bueno, eso ya me diría que es analítica o no. no necesariamente, porque yo puedo tomar dos funciones armónicas cualesquiera, intentar Ujú. sumarlas, y no necesariamente te va a dar una función analítica. Para que sea Bueno. analítica, B tiene que ser armónica conjugada de U. Ah, ok. O sea, que las dos sean armónicas no es suficiente. Ahora, Ujú. si las dos son armónicas y B es armónica conjugada de U, sí, ya está. Ya con esos datos suficientes para decir que es analítica. Genial. Gracias. De nada. Entonces, tenemos esta función. ¿Me pueden decir cuáles son las derivadas de primer orden? ¿Cuánto vale U de X? ¿Y cuánto vale B de Y? U de X vale 2 por 1 menos Y. Genial, gracias. B de Y, 2X. a ver, 2X. Menos 2X. Genial, ahora sí, estoy de acuerdo. Veamos qué pasa con las derivadas de segundo orden. Tenemos que calcular la derivada parcial de u con respecto a x dos veces, la derivada parcial de u con respecto a y dos veces, y también la derivada parcial de u con respecto a x y con respecto a y, este caso sin espacio, que tiene que ser igual, como ustedes ya saben de cálculo vectorial, a la derivada parcial de u con respecto a y primero y luego con respecto a x. Dígame cuánto valen todas esas. U de x y U de y son igual a 0 las dos. Perfecto. ¿Y las derivadas Profe, cruzadas? Sí, sí. tengo una duda ahí. ¿Por qué es B de Y si no tenemos B? ¿No sería U de Y? Tenés toda la razón, escribí mal yo. Ah, ok. Gracias por hacerme ver el error. Ahí está, solucionado el error. Muchas gracias. ¿Cuánto valen entonces las derivadas del segundo orden cruzadas? Menos 2. Profe, ¿ese teorema es de ecuaciones diferenciales? ¿Cuál? El de U de XY es igual a U de YX. De cálculo vectorial, lo tienen que haber Ah, visto ahí. Garantiza que para una función real en general, las derivadas parcial de u con respecto a x y luego con respecto a y es lo mismo que u con respecto a y y luego con respecto a x. Que podemos invertir el orden de diferenciación en este caso. ¿Sí? sí, perfecto. Es que no me acordaba de dónde había salido. Perfecto. Pero por lo menos te acordabas la relación, ¿no? Claro, no me acordaba de haberlo dado
en la teoría de esta semana. No, no, seguro nosotros no lo vimos, eso ya es dado. Ujú, perfecto. Bien, y fíjense que podemos decir que todas estas derivadas de primer y segundo orden, existen y son continuas para todo par x y y. Son polinomios. Uy, qué feo que estoy escribiendo. ¿Se entiende o lo escribo bien mejor? No, se entiende bien. Gracias. Acá me olvidé algo. Derivadas, acá me olvidé parciales. Agréguenlo, por favor. Derivadas parciales. Entonces ya tenemos que las derivadas parciales existen y son continuas. Y luego, si nos concentramos en la derivada parcial de u con respecto a x dos veces y la derivada parcial de u con respecto a y dos veces, vemos que se satisface la ecuación de Laplace. La derivada parcial de u con respecto a x dos veces más la derivada parcial de u con respecto a y dos veces es igual a 0. Entonces, como se satisface Laplace, la ecuación de Laplace, perdón, podemos decir que el u es una función armónica. Estamos ya seguros de que esa condición la cumplimos. U de xy es armónica. ¿Sí? Entonces ahora, como bien habían dicho, la forma de encontrar b es encontrar una función que sea armónica conjugada de u. Y como dijimos, para que sea armónica conjugada, era lo mismo que decir que se satisfacían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Eso está claro, por favor? ¿O hay alguna duda? Ecuaciones Cauchy-Riemann. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar una función b tal que u de x sea igual a b de y tal que u de y sea igual a menos b de x. Y además se tiene que satisfacer ambas ecuaciones al mismo tiempo. Entonces empecemos a trabajar con la primera ecuación. Fíjense que la primera ecuación nosotros podemos ver que b de y va a ser igual a u de x, dijimos, que va a ser igual a 2 por 1 menos y. Y como bien me dijeron hoy, perdón, me olvidé el nombre, creo que era una chica, que podíamos integrar. Entonces para encontrar b, podemos integrar la función 2 por 1 menos y respecto a la variable y. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es integrando este término con este término, ambos respecto a la variable y. ¿Cuánto vale entonces esta integral? A mí me dio 2y
menos Ajá. y cuadrado más una función con respecto a x. Bien, esto es fundamental. Lo escribo en color porque es muy importante. Fíjense que nosotros estamos integrando con respecto a la variable y, pero no tenemos que perder de vista que b depende de dos variables. ¿Sí? B depende de x y de y. Entonces, nosotros derivamos con respecto a y estos dos primeros términos, llegamos a la función que estamos integrando. Luego, también si derivamos una función cualquiera que depende solo de x, también llegamos a esta expresión. Entonces, la forma más genérica que podemos encontrar de b de x y es aquella que está dado como el valor de lo que integramos, más una función que solo depende de x. La pregunta ahora es justamente quién es esta g de x. Para encontrarla vamos a utilizar la segunda condición de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Fíjense que nos dice que la función u de y, en nuestro caso varía menos 2 para x, no y, tiene que ser igual a menos la función b de x que propusimos. 2y, perdón, acá me estoy equivocando, esto es menos la derivada con respecto a x de la función que generamos. ¿Sí? Me estaba olvidando de derivar. ¿Está claro esto último que hice? Fíjense que solamente escribí la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Lo ven todos a eso? ¿Está claro? ¿O perdí a alguien en el camino? Todo bien, profe. Sí, todo bien, profe. Genial. Entonces, ¿me pueden decir cuánto vale la derivada parcial con respecto a x de ese paréntesis? B de x sería la derivada de g de x, ¿no? Eso es justamente lo que escribí acá abajo. Fíjate que escribí esto que está acá usando las expresiones que teníamos. Reemplacé u de y por lo que habíamos encontrado antes, menos 2x, el signo menos lo puse, y luego puse la derivada con respecto a x de la expresión que calculé acá arriba. Entonces ahora me está faltando calcular esta derivada parcial. La derivada parcial de todo esto que está acá adentro con respecto a x. ¿Cuánto vale? G' de X. Exacto. Como todo lo demás depende de y, el resultado de esta derivada justamente es la derivada parcial de esa función que desconocemos. Entonces, de acá sabemos que g' de x tiene que ser igual a 2x. ¿Y me pueden decir cuál es la función g de x tal que su derivada vale 2x? X al cuadrado más K. Ahí está. Vamos a pasar, porque me estoy quedando sin espacio, de hoja. Entonces llegamos a que g' de x era igual a 2x. Y la función entonces que estamos buscando para g de x era x al cuadrado, porque su derivada va a dar 2x, pero tenemos que dar todas las soluciones posibles. Entonces, para hacerlo lo más general posible, si le sumamos una constante real k, ¿sí? Estamos dando toda la familia de soluciones para g. Y como ya tenemos g, también podemos decir cuánto vale b de xy. Habíamos llegado, ¿me pueden repetir? Así no vuelvo para atrás. ¿Cuánto valía b de xy? 2y
menos y cuadrado más x cuadrado más k. Más x cuadrado más k. Muchas gracias. Con k perteneciente a los reales. ¿Sí? Entonces, la f de z, que va a estar dada como 2x por 1 menos y más i por 2y menos y cuadrado más x cuadrado más k es analítica. ¿Sí? Porque sabemos que la formamos con, o sea, sabemos que B es armónica conjugada de U. ¿Sí? Profe, disculpe, pero ¿puede volver a explicar cómo encontrar los X para atrás? Eh, Perdón, se me cortó justo la última parte del audio. Si puedes volver a explicar cómo encontrar los X en la filmina de atrás. La última parte es. Bien, vamos para atrás. Ujú. Ok. A ver. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Cómo surge B de X integrando? Sí, ¿Y sí, por sí, qué hasta ahí. agregamos? Bien, ¿y por qué agregamos G de X? Sí, también, hasta ahí llegué bien. Bien. Entonces, todo eso lo hicimos usando solamente la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Ujú. Todavía tenemos que encontrar G de X, que es parte de Sí, la solución de B. Entonces, sí. como yo no le puedo sacar más información de la primera ecuación, pasamos a la segunda. Ujú. La segunda ecuación nos dice que U de Y es igual a menos B de X. Esto es dato, lo calculamos arriba, ¿no es cierto? Sí. Vale, menos 2X. Ujú. El signo menos no nos afecta, no nos afecta, es una constante, Ujú. perdón, y luego tenemos que calcular B de X, que de nuevo, B por ahora sigue siendo una incógnita, pero ya nos Ujú. vamos acercando a su solución. Ujú. Todavía nos falta encontrar G, pero sabemos que G solamente depende de X. Entonces, para que se cumpla esta ecuación, tengo que calcular la derivada parcial de mi prototipo de solución, no es la solución definitiva, pero se va acercando respecto a X. Ah, ya entendí. Ahí ¿Sí, está. Denis? Sí, Entonces, sí, ya fíjate entendí. vos que simplemente derivamos esto con respecto a X, los dos Ujú. primeros términos dependen solamente de Y, por lo tanto su Ujú. derivada con respecto a X vale 0. Y te queda Resultado G. final, Ujú. exactamente, es lo que escribimos acá, perdón, Ujú. acá. Ahí está, ahí me enganché. Ahora sí. Entonces, sabemos que G' vale 2X. Entonces, ¿cuál es la Ujú. función cuya derivada respecto a X vale 2X? Y eso es lo que encontramos al otro lado, que era X cuadrado. Ujú. Pero esa es una solución particular. Si yo le Sí, sumo cualquier constante, la derivada de eso me va a seguir dando 2X. sí, Entonces ahí genero la familia de soluciones. bien, Y luego, reemplazando G en la definición de B, encuentro la familia de soluciones de B. bien. Ahora sí. Por eso fíjense que justamente el enunciado nos decía encontrar la familia de funciones de B tal que, dada U, si la sumo a B y a U para formar f de z, generamos una función analítica. ¿Sí? Entonces recuerden, son familias de funciones las que nos permiten satisfacer esa condición de analiticidad. Entonces, ¿hasta ahí vamos todo bien? ¿Alguna pregunta o algo? No, profe. Profe, no sé si dijiste una conclusión del ejercicio. No sé si la dijiste, no la escuché, tal vez. Como que Bueno, la conclusión a grandes rasgos sería que encontramos B, que nos estaban pidiendo, y que con esa B, como ya sabemos que es armónica conjugada, entonces estamos en condiciones de afirmar que al sumar U más I por B, vamos a generar una función analítica. Esa es la conclusión. No sé si a eso te referías. Creo que era Facundo. sí, sí, sí. Ah, no, Eric.
Sí, gracias. No, de nada. O sea, justamente respondimos el ejercicio. Respondimos, encontramos a B y por ser armónica conjugada de U, podemos garantizar que la estructura F, dada como U más I por B, es analítica. Recuerden que eso es lo que justamente nos garantiza el teorema que vimos recién. F de Z es analítica en D si y solo si B es armónica conjugada de U. ¿Sí? Les recomiendo que después, cuando terminemos la clase, vean rápidamente que llegamos a una función armónica B. O sea, nosotros demostramos que U era armónica, dijimos que si la función es analítica tiene que ser armónica tanto U como B. Ahora solamente encontramos B diciendo que B es la armónica conjugada de U, pero no estudiamos si es armónica o no. Yo les garantizo que van a encontrar una función armónica. Pruébenlo después en sus casas y van a ver que es así. No por nada se encuentra la armónica conjugada. Entonces ya eso nos dice que nos garantiza como solución una función armónica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien, vamos a cerrar entonces la clase discutiendo un caso que creo que es bastante interesante. Vamos acá a la guía. Ahí tienen varios ejercicios más para probar. Pero veamos el ejercicio 12. Fíjense que el ejercicio 12 da una función u de xy y nos pide que trabajemos de la misma manera para encontrar familia de funciones f igual a u más i por b más k, donde k es una constante compleja. ¿Sí? Nos piden que encontremos la familia de funciones tal que esa f sea una función analítica. Y la primera sugerencia que nos da es prueba a expresar a u de xy en coordenadas polares y emplee las ecuaciones de Cauchy-Riemann correspondientes. Primera pregunta o primera forma de ver este ejercicio. Fíjense que si no les dijeran ninguna sugerencia, podríamos trabajar como trabajamos recién. Tenemos U, nos piden que f de z sea analítica, hay que encontrar B armónica conjugada de U. ¿Eso está claro? ¿Entienden lo que dije? Sí, está claro, profe. Bien, entonces si no le hubiéramos dicho ninguna sugerencia ni nada, y proceden como hicimos recién, está correcto el ejercicio. Lo que nos está diciendo este ejercicio es que hay otra forma de trabajar con este tipo de análisis, las funciones analíticas, que es trabajando en coordenadas polares. Ustedes vieron ayer que había un set de ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Me pueden decir cómo eran la forma? No escuché la pregunta, ¿la podés repetir, profe? Sí, ¿cómo eran las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares? U con respecto a R tenía que ser igual a 1 sobre R por B con respecto a tita. Perfecto. Y B con respecto a R tenía que ser igual a menos 1 sobre R por U con respecto a tita. Menos b con respecto a r, y era 1 sobre r. ¿Así no? Como estoy escribiendo en el Sí. pizarrón. Sí. Y solo para que quede completo, nosotros sabemos que hay una relación entre x y r y tita, donde donde x es r coseno de tita, y es igual a r por el seno de tita, r es igual a
raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y tita es el arco tangente de y sobre x. ¿Sí? Eso es repaso. Entonces fíjense que nosotros podemos trabajar en coordenadas polares, trabajar con u y b de r y tita, ¿sí? Con las coordenadas polares, y hacer uso de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De forma similar, también está la ecuación de Laplace en coordenadas polares. ¿Sí? Para que lo busquen en el libro, está en la página 70. De la sección de ejercicios, la sección 21. Sería ajá, en el ejercicio 10. Así lo ubican todos. Y fíjense que, le escribo en otro color para que quede más claro. En este caso la ecuación de Laplace tiene la forma r cuadrado por la derivada parcial de u con respecto a r dos veces, más r por la derivada parcial de u con respecto a r, más la derivada parcial de u con respecto a tita dos veces, tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense que con este set de ecuaciones ustedes ya pueden estudiar si alguno de los componentes de la función es armónica, y luego, sabiendo que es armónica, aplicando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, podemos calcular la armónica conjugada. ¿Sí? Entonces empecemos a trabajar con esta misma idea en el ejercicio que hablamos recién. Entonces fíjense que tenemos el ejercicio 1.12, donde nos dicen que u de xy es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y queremos encontrar para esa función la armónica conjugada de forma tal de generar una función analítica. ¿Me pueden decir cómo podemos escribir esta función en coordenadas polares? Reemplacen x por r coseno de tita, reemplacen y por r seno de tita, hagan los cálculos y díganme cómo les queda u de r tita. R coseno de tita sobre R al cuadrado. Y simplificado eso, nos va a quedar coseno de tita sobre r. ¿No es cierto? Sí. Buenísimo. Entonces, como hicimos hoy, veamos si u de r tita es una función armónica. Entonces, para estudiar si es una función armónica, tenemos que calcular la derivada parcial de u con respecto a r, la derivada parcial de u con respecto a tita, la derivada parcial de segundo orden de u con respecto a r dos veces,
la derivada parcial de u con respecto a tita dos veces, y la derivada de segundo orden cruzadas. ¿Cuánto vale la derivada de u con respecto a r? Vemos que acá está r en el... ¿Cómo? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto vale la derivada parcial de u con respecto a r? Menos coseno de tita sobre r cuadrado. Genial, gracias. La derivada parcial de u con respecto a tita. Menos r por seno de tita. ¿El r dónde está? ¿Dónde va, digo? ¿Numerador o En el denominador? numerador sobre r cuadrado. Es lo mismo que seno de tita sobre r. Exacto, sí. Gracias. ¿Vamos todos bien hasta acá? ¿Cuánto vale entonces la derivada de u con respecto a r dos veces? Voy a separar un poco esto para que no quede tan pegado. Dos coseno de tita sobre r al cubo. Muy bien. Si ahora tomamos la derivada segunda, derivada parcial de segundo orden de tita de u con respecto a tita dos veces. Menos coseno de tita sobre r. Bien. Y ahora solo nos quedan las derivadas de segundo orden cruzadas. Aquí es igual. Seno de tita sobre r cuadrado. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yo creo que no hay ningún error, pero si alguno encuentra algún error, dígamelo. Fíjense que todas las expresiones existen y son continuas. ¿Dónde? ¿Hay algún punto donde las expresiones no están definidas? En r igual a 0. Exacto. Entonces, para todo r tita, tal que r sea distinto de 0. ¿Sí? Solamente en el origen no están definidas las expresiones. Entonces, si aplicamos ahora la ecuación de Laplace, en coordenadas polares, dijimos hoy que era r cuadrado por la derivada de segundo orden de u con respecto a r dos veces, más r por la derivada de u con respecto a r, más la derivada segunda de u con respecto a tita dos veces. ¿Sí? Eso teníamos que ver si se cumplía que era igual a 0. Entonces, si reemplazamos lo que tenemos, fíjense que tenemos r cuadrado que multiplica a 2 coseno de tita
por R cubo. ¿Sí? Por otro lado tenemos R que multiplica a menos coseno de tita sobre R cuadrado. Y luego tenemos más la derivada segunda de u con respecto a tita, dos veces. Nos va a quedar menos coseno de tita con respecto a R. Entonces, por acá podemos ver que podemos simplificar algunas cosas. Si R es distinto de 0, bajo esa condición, podemos simplificar esto que es acá. Y nada más. Vemos claramente que esto es igual a 0. Fíjense que tenemos 2 coseno de tita sobre R, menos coseno de tita sobre R, menos coseno de tita sobre R. Es decir que todo esto es igual a 0. Por lo cual se satisface la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Y se satisface la ecuación de Laplace, y también vimos que existen las derivadas de primer y segundo orden, y son continuas para todo R y tita, tal que R sea distinto de 0, entonces podemos asegurar que la función u de R tita es analítica, perdón, es analítica, no, dije cualquier cosa, es armónica, perdón, para todo par R tita, tal que R sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces esto se va a corresponder con considerar u de xy armónica para todo par xy distinto del 0, 0. ¿Sí? Porque lo que corresponde en coordenadas polares tiene una imagen en coordenadas cartesianas, o una relación en coordenadas cartesianas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? De mi parte no, profe, todo bien. Bien, lamentablemente me pasé ya 7 minutos de la clase. Si quieren, terminamos el ejercicio con las integraciones y todo. Si no, lo ven ustedes, que es lo mismo que vieron en la clase de ayer con Ariel. No, profe, termine nomás y de última, el que no lo pueda ver va a subir después más tarde la grabación, ¿o no? O sea, la grabación termina o no termina la clase. A eso es lo que voy. La pregunta es, ¿nos extendemos unos minutos más y cerramos el ejercicio? ¿O ustedes lo terminan haciendo lo mismo que hicieron ayer en la clase con Ariel? Por mí sí, yo no tengo drama. Sí, por mí también me quedó claro. ¿Pero que sí qué? ¿Sí corto o sí Sí, seguimos? que termine la clase. No, profe, siga, siga. Uy, bueno, pónganse de acuerdo. Eric, ¿prefieres? Me da igual, yo lo entendí, yo lo puedo terminar después. No hay problema. Yo me retiro. Yo Bien. prefiero que sigas. Bueno, entonces, desde ya el que tenga que retirarse puede después cualquier cosa ver el video. O sea, no los entretengo más. Si tienen que ir a otra clase, tienen algo que hacer. Me quedo unos minutos más para terminar el ejercicio. Gracias. Nada. Entonces, bueno, llegamos a que era armónica nuestra función. Dijimos que habíamos llegado a la expresión u de r tita. Vamos a escribir donde se vea mejor. U de r tita
coseno de tita sobre r, ¿no es cierto? Copié bien, ¿no? Y ahora tenemos que aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Que eran u de r igual a 1 sobre r por u de tita, y u de tita por 1 sobre r igual a menos, perdón, b de r. Y acá tengo un error, esto es b de tita. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien, entonces tenemos que resolver esta misma ecuación como hicimos en el caso anterior. ¿Sí? Empecemos a trabajar con la primera. B de tita, que es lo que queremos, nosotros queremos encontrar B. La expresión que tenemos acá es la derivada de B con respecto a tita va a ser igual a R por U de R. ¿Cuánto valía la derivada de U con respecto a R? Menos coseno de tita sobre r al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora, para R distinto de 0, podemos hacer esta simplificación. Entonces llegamos que B de tita va a ser igual a menos coseno de tita sobre R. Ahora podemos integrar, como hicimos la vez pasada con respecto a tita. Entonces vamos a tener la integral de menos coseno de tita sobre R diferencial tita. El menos 1 sobre R lo podemos sacar afuera como factor común. ¿Y cuánto vale la integral de coseno de tita con respecto a tita? Seno de tita. Exacto. Sí, pero dijimos que tenemos que tener en cuenta que B depende de R y de tita. Es decir que tenemos que generar acá una nueva función que dependa de la otra variable, en este caso R. Lo cual hicimos hoy. ¿Sí? Porque sabemos que esta g de R al derivar con respecto a tita se hace 0 y llegamos de nuevo a esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Queda claro por qué es Sí, importante está derivar claro. esta función? Sí. Bien. Entonces ahí llegamos con la primera de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Utilicemos ahora la segunda. La segunda nos dice que 1 sobre R por la derivada parcial de U con respecto a tita tiene que ser igual a menos la derivada parcial de B con respecto a R. ¿Cuánto valía la derivada parcial de U con respecto a tita? Menos seno de tita sobre r. Señorita, sobre R, perfecto. Y eso tiene que ser igual a menos la derivada con respecto a R de la expresión anterior. Menos seno de tita sobre R más G de R. Entonces derivemos la derivada con respecto a R del primer término, ¿cuánto vale? La derivada de esto, de toda esta expresión con respecto a R, ¿cuánto vale? Puede ser seno de tita sobre r cuadrado. Bien.
Con el menos adelante nos va a quedar menos seno de tita sobre r cuadrado. ¿Sí? Y acá nos va a quedar el segundo término, que era la derivada parcial con respecto a r de g de r. Es decir, que nos va a quedar menos g' de r. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Lo único que hice fue derivar. Sí, profe, pero no sería seno de tita sobre r cuadrado positivo, porque la derivada de 1 sobre r me da menos 1 sobre r cuadrado. Claro, con este menos se hace positiva. Claro. Y con este menos de afuera, Ah, no vi el menos de ahí. Ok. genial. Sí, perdón, por ahí escribo muy feo. Entonces llegamos a la igualdad menos seno de tita sobre r cuadrado es igual a menos seno de tita sobre r cuadrado a la derecha menos g' de r. Podemos cancelar las expresiones que están a la izquierda y a la derecha. Haciendo eso llegamos que la derivada de g con respecto a r es igual a 0. Por lo tanto, g de r va a ser una constante k. En particular con k perteneciente a los reales. ¿Sí? Sí, profe. Entonces fíjense que ya tenemos nuestra b de r tita. ¿Sí? Si vemos la expresión, valía menos seno de tita. Escribir mejor. Menos seno de tita sobre r más una constante k, con k perteneciente a los reales. Entonces, podemos juntar u y b para formar f de z. Esto era r coseno de tita. No, perdón, me equivoqué. Coseno de tita sobre r. Menos seno de tita sobre r acá tengo, perdón, por escribir apurado escribí mal. Más i menos seno de tita sobre r más k. Ahí está, esa es la solución. Si no me equivoqué de nuevo. ¿Sí? Y esto después demuéstrenlo en su casa, van a ver que van a llegar a lo mismo si trabajan en coordenadas cartesianas. Esto va a ser igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado, más i, menos y sobre x cuadrado más y cuadrado más k. ¿Sí? Si trabajan como hicimos hoy en coordenadas cartesianas, tienen que llegar a la expresión en azul. Y acá guarda, escribí mal. Ahí no iba a ningún punto, no es una derivada de f, es f sola. Entonces fíjense que ahí tenemos una función que va a ser analítica, en particular para todo z distinto de 0. Era el único punto donde no se cumplía ni las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ni la ecuación de Laplace, ni la condición de función armónica mediante la ecuación de Laplace. Todo z distinto de 0. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo trabajar con coordenadas cartesianas y coordenadas polares? Fíjense que la forma de trabajar es prácticamente la misma, cambian un poco las expresiones, en particular las expresiones de Cauchy-Riemann y las expresiones en particular de la ecuación de Laplace. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro?
Por mi parte no, profe, todo bien. Por mi parte, profe, no tengo ninguna